La mañana de mi boda fue un torbellino de satén y rosas, una escena pintoresca directamente de una revista nupcial. Pero mientras estaba frente al espejo, vestida con un elegante traje que abrazaba mi figura, me sentía como una actriz interpretando un papel en la obra de otra persona. Mi nombre es Amelie, una emprendedora autodidacta con pasión por los placeres simples de la vida. Hoy, me casaba con Mark Harlington, un hombre cuyo mundo era tan pulido y refinado como el mío era directo y sencillo. Nuestra historia no era típica. Nos conocimos por casualidad en una cafetería local, donde yo disfrutaba de un café con leche y él escapaba de las limitaciones de su vida corporativa. Era encantador, con su educación en Harvard y una exitosa carrera bancaria, en marcado contraste con mi propio camino. Había construido un negocio modesto pero próspero después de la secundaria, evitando el mundo de los títulos y diplomas. El lugar de la boda fue un gran evento, la familia de Mark no escatimó gastos. Mientras caminaba por el pasillo, mi corazón latía, no de emoción, sino con un inquietante sentido de temor. Su familia, una línea de banqueros y financieros, me observaba con sonrisas educadas pero distantes. Su mundo era de legado y tradición, y yo era una forastera adentrándome en su santuario. En la recepción, la fachada de interés educado comenzó a desgastarse. Recuerdo estar sentada en la mesa principal, sintiéndome como una especie bajo un microscopio. Entonces, Amelie, cuéntanos sobre tu secundaria. Debe haber sido toda una experiencia, preguntó la madre de Mark, una mujer regia con una mirada aguda. Su tono era ligero, pero la condescendencia subyacente era palpable. Sonreí, tratando de mantener la compostura. Fue un gran entorno de aprendizaje. Creo que realmente me preparó bien para dirigir mi propio negocio, respondí, esperando que mi respuesta fuera suficiente. ¿Oh, una empresaria? ¡Qué pintoresco!, intervino una de las tías de Mark, con los ojos brillando de diversión. Y aquí pensaba que Mark se casaría con alguien de nuestra alma mater. Mark, sentado a mi lado, esbozó una sonrisa forzada pero no dijo nada. Su silencio era un vacío que crecía más grande y opresivo con cada momento que pasaba. La noche avanzaba, un desfile de brindis y felicitaciones, cada uno sintiéndose más vacío que el anterior. Capté fragmentos de conversaciones, referencias veladas a mí, trasfondo más simple y camino poco convencional. Me sentía como una exhibición en su mundo, una curiosidad que examinar y luego desechar. Cuando la noche llegó a su fin y los invitados comenzaron a retirarse, Mark se volvió hacia mí, buscando mis ojos. Lo hiciste muy bien esta noche, Amelie. Sé que es mucho para asimilar, pero se acostumbrarán a ti, dijo, su voz una mezcla de consuelo y súplica. Asentí, sin confiar en mi voz. La verdad era que me sentía más alienada que nunca. La Amelie que entró en ese salón, llena de esperanza y amor, parecía un recuerdo lejano. Era una desconocida en este mundo brillante, un mundo donde mi valía se medía no por mis logros, sino por el pedigrí que me faltaba. Mientras salíamos del lugar, tomados de la mano, miré al cielo estrellado, preguntándome si realmente mi lugar estaba junto a Mark en esta nueva vida, o si había perdido una parte de mí misma al tratar de encajar en la suya. La boda que supuestamente era mía parecía pertenecer a todos menos a mí. Después de la boda, una sensación de malestar se apoderó de mí como una densa niebla. Había esperado que la vida matrimonial fuera una combinación de amor y compromiso, pero pronto me encontré en un mundo donde mis opiniones parecían importar menos y menos. Mark y yo nos mudamos a la casa que había comprado con las ganancias de mi negocio, un acogedor hogar de 2 pisos que era un testimonio de mi trabajo duro e independencia. Sin embargo, este santuario mío fue invadido rápidamente por la constante presencia de la madre de Mark, la señora Harlington. La señora Harlington, una matriarca con aires de aristocracia, comenzó a visitarnos con una frecuencia alarmante. Cada visita se sentía como una inspección, sus ojos agudos escudriñando cada rincón de mi hogar, sus labios a menudo curvados en una mueca apenas disfrazada.
Una tarde, mientras Mark y yo terminábamos de cenar, sonó el timbre de la puerta. Era la señora Harlington, como de costumbre, sin previo aviso. «Emily, querida, espero no estar intrusiva», dijo, su voz suave como la seda pero con un borde subyacente. «Para nada, señora Harlington». «Por favor, entre», respondí, forzando una sonrisa. Entró en la sala de estar, acomodándose en el sofá con un aire de propiedad. Estaba por la vecindad y pensé en pasar a verlos. «Este lugar tiene un encanto pintoresco», comentó, su mirada recorriendo la habitación. Mark se unió a nosotros, saludando calurosamente a su madre. «Solo estamos disfrutando de un momento tranquilo, mamá», dijo, con un tono casual. La señora Harlington volvió su atención hacia mí, sus ojos estrechándose ligeramente. «Emily, querida, ¿has considerado inscribirte en algunas clases nocturnas? La educación es tan importante, ¿sabes?». Sentí un familiar pinchazo con sus palabras. «Estoy bastante contenta con lo que he logrado hasta ahora, señora Harlington. Mi negocio va bien y estoy feliz con donde estoy», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Ella hizo un sonido de desaprobación, sacudiendo la cabeza. «Nunca es demasiado tarde para mejorar, querida. Mark proviene de una familia de personas educadas. Es importante mantenerse al día, ¿no crees?». Antes de que pudiera responder, Mark intervino, con voz gentil pero firme. «Mamá, Emily ha tenido mucho éxito por sí misma. No profundicemos en esto ahora». La señora Harlington sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Por supuesto, querido. Solo quiero lo mejor para ambos». La tarde se alargó, con las indirectas sutiles de la señora Harlington y los intentos de Mark por desviarlas. Me sentía como una extraña en mi propio hogar, mis logros y esfuerzos desestimados con un gesto de la mano. Las visitas se volvieron más frecuentes, cada una socavando mi sentido de identidad. Mark, siempre el pacificador, intentaba calmar las cosas, pero sus esfuerzos parecían vacíos. El hombre que me había prometido apoyarme parecía más un espectador, observando en silencio cómo la brecha entre su mundo y el mío se ampliaba. Un día, mientras ordenaba después de una de las visitas de la señora Harlington, Mark se acercó a mí, con una expresión de preocupación y impotencia. «Emily, sé que mi mamá puede ser un poco difícil. Pero lo hace con buenas intenciones. Solo quiere que seamos felices». Me volví hacia él, la frustración brotando en mi voz. «Pero, ¿qué pasa con lo que yo quiero, Mark? ¿Y qué hay de mi felicidad? Se siente como si estuviera perdiendo una parte de mí misma al tratar de encajar en este molde que ella ha creado para mí». Mark extendió la mano, su mano dudando en el aire antes de posarse en mi hombro. «Vamos a resolver esto, Emily. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Pero al mirar sus ojos, ya no estaba tan segura. Estábamos juntos, pero mundos aparte, atrapados en una red de expectativas y apariencias. Mi hogar, una vez mi orgullo y alegría, se había convertido en un escenario donde interpretaba un papel escrito por otra persona. Y me estaba cansando de la actuación. La festividad de la familia Harlington era una tradición anual, una gran reunión en su finca ancestral. Este año, la invitación llegó dirigida únicamente a Mark. A pesar de esto, insistió en que lo acompañara, asegurándome que era solo un descuido. A regañadientes, acepté, esperando que tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Mientras subíamos por el sinuoso camino de entrada, bordeado de robles centenarios, la grandeza de la finca Harlington se alzaba ante nosotros. Era un símbolo de su legado, un testimonio de generaciones de riqueza e influencia. Al bajarme del coche, sentí un nudo en el estómago, una premonición de la noche que se avecinaba. En el momento en que entramos, quedó claro que mi presencia no era ni esperada ni bienvenida. El aire estaba cargado con el olor del buen vino y la comida gourmet, pero nada aliviaba la tensión que me envolvía. «Mark, cariño, estás aquí»,
exclamó la señora Harlington, su voz resonando en el gran vestíbulo. Se acercó a nosotros, sus ojos desviándose hacia mí con un destello gélido. «Y Emily, qué sorpresa verte». Mark sonrió, con un atisbo de inquietud en sus ojos. «Mamá, sabes que Emily es parte de la familia ahora. No podría imaginar venir sin ella». La sonrisa de la señora Harlington era tensa, forzada. «Por supuesto, querido. Qué atento de tu parte». Mientras nos mezclábamos entre los invitados, el desprecio era palpable. Susurros en voz baja me seguían, sus palabras como aguijones punzando mi confianza. Finalmente, nos sentamos a cenar, un banquete opulento que podría haber adornado las páginas de cualquier revista gourmet. Pero la opulencia del entorno no aliviaba la incomodidad de la compañía. Me encontré sentada en el extremo opuesto de la mesa, aislada y llamativa por mi soledad. Mark estaba ocupado en conversación con sus parientes, su atención desviada. Traté de hacer pequeña charla con la persona a mi lado, pero fue recibida con educado desinterés. Entonces, uno de los tíos de Mark, un hombre corpulento con una voz resonante, se dirigió a mí. «Entonces, Emily, Mark nos dice que tienes una pequeña tienda. Debe ser un pasatiempo agradable para mantenerte ocupada», dijo, sus palabras goteando con condescendencia. Apreté la mandíbula, sintiendo una oleada de ira. «En realidad, es un negocio próspero», respondí, mi voz firme a pesar de la creciente turbulencia interior. «He trabajado duro para construirlo desde cero». Hubo un momento de incómodo silencio antes de que se riera, el sonido áspero y despectivo. «Bueno, no todos podemos ser banqueros, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos que hacer las tareas simples». La mesa estalló en risas, un coro de burla que resonó en mis oídos. Miré a Mark, esperando algún tipo de apoyo. Pero él se reía con ellos, evitando mis ojos. Fue una traición que dolió más que cualquier palabra. Me excusé, las paredes del comedor cerrándose sobre mí. Afuera, el fresco aire nocturno era un bálsamo para mis nervios desgastados. La risa y el murmullo de la festividad continuaron en el interior, una alegre sinfonía a la que yo era la nota discordante. Mientras estaba sola bajo el cielo estrellado, la realización me golpeó como un golpe físico. Era una forastera en este mundo, una inadaptada en sus vidas perfectamente cuidadas. Mi amor por Mark, una vez un faro de esperanza, ahora parecía una cadena que me ataba a una vida en la que no encajaba. La festividad de los tontos, en efecto, y yo era la tonta que había creído que podría ser una de ellos. La noche de la festividad dejó un sabor amargo en mi alma. Me quedé despierta en nuestra cama, los ecos de su risa y la traición de Mark acechando en el silencio. La luz de la luna se filtraba por la ventana, arrojando un tenue resplandor en las paredes de nuestra habitación, paredes que sentía que se cerraban sobre mí. Fue en este silencio sofocante que tuve mi despertar. Me di cuenta entonces de que había estado viviendo en una neblina, tratando de mezclarme en un mundo que nunca me aceptaría. Mi amor por Mark me había cegado ante el hecho de que, a los ojos de su familia, siempre sería la forastera sin educación, la inadaptada. «Emily, estás despierta», la voz de Mark rompió el silencio, teñida de preocupación. Me volví hacia él, sus rasgos suavizados por la luz de la luna. «Sí, estoy despierta», respondí, mi voz apenas un susurro. «Lamento lo de esta noche», dijo, extendiéndome la mano. «Pueden ser duros, pero no lo dicen en serio. Lo sabes, ¿verdad?» Me aparté, un abismo de comprensión ensanchándose entre nosotros. «Lo sé, Mark. Porque esta noche, parecía que lo decían en serio. Y lo que más me dolió fue verte reír junto a ellos». Mark suspiró, pasándose las manos por el cabello. «Emily, yo no sabía qué hacer. Son mi familia». «¿Y yo qué soy?», pregunté, las palabras cargadas de dolor no expresado. «¿No soy tu familia también?». Él no respondió, y en su silencio encontré el mío. Me incorporé,
la luz de la luna proyectando largas sombras en la habitación. Me esforcé tanto en encajar en tu mundo, Mark. Pero esta noche, me di cuenta de que no pertenezco allí. Y tal vez, nunca lo haga. Mark me miró, su expresión una mezcla de confusión y tristeza. ¿Qué estás diciendo, Emily? Estoy diciendo que necesito encontrar donde pertenezco, y no es en un mundo donde constantemente me hacen sentir que no soy suficiente. No es con alguien que no puede defenderme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de la verdad. Me levanté, sintiendo una nueva fortaleza corriendo por mis venas. Durante tanto tiempo, los había dejado definirme, dejar que dictaran mi valía. Pero no más. Construí una vida para mí antes que tú, Mark. Tenía un negocio exitoso, un hogar del que me sentía orgullosa. Hice todo eso sin un título elegante ni un apellido distinguido. Y puedo hacerlo de nuevo. Mark extendió la mano, su voz teñida de desesperación. Emily, por favor, podemos superar esto. No dejes que una mala noche arruine lo que tenemos. Negué con la cabeza, una triste sonrisa en mis labios. No es solo una mala noche, Mark. Es cada mirada, cada palabra, cada momento en que me he sentido inferior a los ojos de tu familia. Y cada vez que elegiste no verlo. Caminé hacia la ventana, mirando el cielo nocturno. Era vasto e infinito, lleno de posibilidades. Necesito encontrar mi lugar en este mundo, Mark. Y necesito hacerlo a mi manera. Mientras estaba allí de pie, una sensación de claridad me envolvió. Este era mi despertar. El viaje por delante sería solo mío, un camino que tallaría con la misma determinación que me había traído éxito antes. No era solo Emily, la esposa de Mark. Era Emily, una mujer de fuerza, resiliencia y valía. Y era hora de que reclamara mi historia. En los días siguientes a mi despertar, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Nació de una necesidad de cierre, de afirmar mi valía en un mundo que la había desestimado tan fácilmente. Sabía dónde golpear, el banco más preciado de la familia Harlington, su banco. Este no era un banco cualquiera, era el pilar de su posición social, la fuente de su arrogancia y, sin que ellos lo supieran, el poseedor de mi considerable fortuna. Pasé horas en mi escritorio, revisando estados financieros y carteras de inversión. Mi destreza empresarial, perfeccionada a lo largo de años de navegación por los mercados, era mi arma. Los Harlington, envueltos en su burbuja de elitismo, no tenían idea de que la mujer, sin educación, a la que se burlaban era una fuerza financiera por derecho propio. Emily, has estado callada últimamente. ¿Está todo bien? La voz de Mark rompió mi concentración una tarde mientras miraba por encima de mi hombro. Minimicé los documentos en mi pantalla y me volví hacia él. Solo ocupada con el trabajo, Mark. ¿Sabes cómo es?, respondí, manteniendo mi voz firme. Asintió con la cabeza, aunque sus ojos se quedaron en la pantalla de la computadora, un destello de curiosidad en su mirada. Si necesitas ayuda, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Sonreí, con un toque de tristeza en mi corazón. Gracias, Mark. Lo aprecio. Después de que se fue, continué con mi plan. Inicié una serie de maniobras financieras discretas, transfiriendo mis fondos fuera del banco Harlington. Cada transacción fue un paso calculado, drenando la sangre vital de su imperio financiero. Observé cómo mis miles de millones fluían hacia afuera, dejando un vacío que pronto sería evidente. En cuestión de días, la noticia se propagó. El banco Harlington enfrentaba una crisis de liquidez. Miré desde la distancia mientras el imperio que me había menospreciado comenzaba a desmoronarse. Mark llegó a casa esa noche, con el rostro pálido. Emily, ¿has visto las noticias? El banco de mi familia, está en problemas. Levanté la vista de mi computadora portátil, fingiendo sorpresa. Es terrible, Mark. ¿Cómo sucedió? Se hundió en una silla,
con los ojos atormentados. Dicen que es una gran retirada. Un cliente importante retiró sus fondos. Es catastrófico. Me recosté, mi corazón latiendo con una mezcla de triunfo y arrepentimiento. Ese es el riesgo del mundo empresarial, ¿verdad? Un día estás en la cima, al siguiente puedes estar en el fondo. La mirada de Mark se encontró con la mía, un rastro de sospecha en sus ojos. Sí, así es el mundo en que vivimos, dijo lentamente. A medida que pasaban los días, los problemas del Banco Harlington se profundizaron. La familia estaba en desorden, su compostura hecha añicos. Mark estaba dividido, atrapado entre la crisis de su familia y la creciente comprensión de que su esposa no era la persona que pensaba que era. Una tarde, mientras estábamos sentados en silencio, finalmente habló. Emily, ¿hay algo que no me estás contando? ¿Sobre el banco? ¿Sobre todo? Lo miré, mi decisión tomada. Mark, siempre he sido honesta contigo sobre quién soy. Pero tal vez es hora de mostrarte cuánto me subestimaste. Con eso, expuse mi plan, revelando la magnitud de mi destreza financiera y cómo había orquestado la caída del Banco Harlington por mí sola. La revelación quedó suspendida entre nosotros, un testimonio de mi determinación y la subestimación de su familia. Mark estaba sin palabras, su mundo patas arriba. Había salido de las sombras, ya no era la forastera sumisa, sino una jugadora formidable en el juego al que me habían invitado con tanta ligereza. Esta era mi retribución, mi declaración al mundo de que yo, Emily, era una fuerza a tener en cuenta. El plan no se trataba solo de venganza, era una declaración de independencia, una recuperación de mi dignidad frente a quienes habían buscado disminuirla. La revelación de mi participación en la caída del Banco Harlington creó una brecha en nuestro matrimonio que no podía ser cerrada. El hogar cálido y amoroso que Mark y yo compartíamos ahora parecía un campo de batalla frío y distante. El aire estaba cargado de palabras no dichas y emociones no expresadas. Mark estaba en un estado de asombro, confusión y traición. No podía reconciliar a la mujer con la que se casó con la mente maestra que había llevado al banco de su familia al abismo. Una tarde, mientras estábamos sentados en extremos opuestos de la mesa del comedor, el silencio era ensordecedor. Finalmente, Mark lo rompió. Emily, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Su voz era una mezcla de enojo y dolor. Lo miré, mi determinación firme. Viste cómo tu familia me trató, Mark. Escuchaste las cosas que dijeron. Sin embargo, nunca te levantaste por mí. Para ellos, no significaba nada y me permitiste ser tratada de esa manera. Pero destruir el banco, el legado de mi familia. ¿Valió la pena? Estaba luchando por entender, por encontrar una razón en lo que para él parecía un acto incomprensible. Nunca se trató del banco, Mark. Se trató del respeto, de ser vista como igual. Tu familia nunca me vio por quien soy. Nunca me dieron una oportunidad. El rostro de Mark era una máscara de conflicto. Pero esto no eres tú, Emily. Me casé con una mujer amable y cariñosa, no con alguien que buscaría venganza de esta manera. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Tal vez nunca realmente me conociste, Mark. Tal vez solo viste lo que querías ver. La decisión de divorciarnos fue mutua pero dolorosa. El proceso fue rápido, facilitado por mi independencia financiera y la creciente comprensión de Mark de que nuestros caminos se habían divergido irreversiblemente. Mientras estábamos sentados en la oficina de nuestro abogado, firmando los documentos que disolverían nuestro matrimonio, Mark me miró, sus ojos buscando a la mujer que una vez conoció. Emily, lo siento. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Firmé mi nombre, la pluma sintiéndose pesada en mi mano. Yo también, Mark. Pero no podemos vivir de deseos. Tenemos que enfrentar la realidad, y nuestra realidad es que nunca estábamos destinados a estar juntos. Con la firma final, nuestro matrimonio quedó oficialmente terminado.
salí de la oficina del abogado sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El capítulo de mi vida con Mark estaba cerrado y uno nuevo esperaba ser escrito. El divorcio me otorgó libertad y una parte significativa de nuestros activos compartidos, pero no se trataba del dinero. Se trataba de recuperar mi autovalor y cerrar un doloroso capítulo de mi vida. Mientras me alejaba de la oficina del abogado, el horizonte de la ciudad se extendía ante mí, un lienzo de posibilidades infinitas. Había entrado en mi matrimonio como Emily, la emprendedora modesta, y emergido como una mujer que había enfrentado sus batallas y salido más fuerte. El camino por delante era incierto, pero estaba lista para cualquier desafío que pudiera traer. Había aprendido que a veces, para encontrar tu verdadera fuerza, debes enfrentar las partes más oscuras de ti mismo y surgir del otro lado, transformado y renovado. La finalización de mi divorcio de Mark no fue solo el fin de un matrimonio, sino el nacimiento de una nueva Emily. Me encontraba en una encrucijada, con el camino detrás de mí lleno de los escombros de una relación rota y el desprecio de una familia, y el camino por delante abierto y sin explorar. En la tranquila secuela, empecé a pasar mis tardes en una pintoresca cafetería del centro, el mismo lugar donde Mark y yo nos conocimos por primera vez. Fue aquí, tomando tazas de café humeante, que comencé a escribir mis pensamientos, reflexiones sobre mi viaje y aspiraciones para el futuro. Una tarde, mientras estaba perdida en mis cavilaciones, el dueño de la cafetería, un amable hombre de mediana edad llamado Joe, se acercó a mí. «Has estado viniendo aquí mucho últimamente, siempre escribiendo. Si no te importa que te pregunte, ¿en qué estás trabajando?». Miré hacia arriba, sonriendo por su genuina curiosidad. «Solo algunas reflexiones personales, Joe. Ha sido un periodo transformador para mí». Asintió con la cabeza, entendimiento en sus ojos. La vida tiene una manera de lanzarnos bolas curvas. Lo importante es cómo las atrapamos. Sus palabras resonaron en mí, haciendo eco en mis propios pensamientos. Es cierto. He aprendido mucho sobre mí misma recientemente. Sobre mi fuerza, mi resiliencia. Joe se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. Parece que has vivido un viaje bastante intenso, Emily. ¿Te gustaría compartirlo? Vacilé por un momento, pero luego comencé a contarle sobre mi matrimonio, las luchas con la familia de Mark y cómo todo eso me llevó a descubrir mi verdadero yo. Joe escuchó atentamente, asintiendo empáticamente mientras relataba mi historia. «Sabes, Emily», dijo después de que terminé, «tienes una historia bastante impresionante. ¿Alguna vez pensaste en compartirla con el mundo? Nunca sabes quién podría encontrar inspiración en ella». Su sugerencia me llegó profundamente. Tal vez mis experiencias realmente podrían ayudar a otros que enfrentan luchas similares. Tal vez lo haga, Joe. Tal vez es hora de que mi historia encuentre una voz. En los días que siguieron, comencé a transformar mis notas en un libro de memorias. Escribir se convirtió en un proceso terapéutico, una forma de dar sentido al caos de los últimos meses y de encontrar el cierre. Mientras escribía, también me concentraba en reconstruir mi negocio, aplicando las lecciones que había aprendido de mi prueba. Mi empresa, antes una pequeña empresa, comenzó a crecer, ampliando su alcance y alcance. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Una tarde, mientras revisaba algunos contratos comerciales, mi teléfono sonó. Era Mark. No había sabido de él desde el día en que firmamos nuestros papeles de divorcio. «Emily, hola. Espero no estar molestando», dijo, su voz vacilante. «Hola, Mark. ¿Está bien? ¿En qué puedo ayudarte?» «Simplemente, escuché sobre tu negocio. Está yendo realmente bien. Siempre supe que eras capaz, pero, supongo que nunca lo aprecié completamente». Hice una pausa, asimilando sus palabras. «Gracias, Mark. Ha sido mucho trabajo duro, pero está valiendo la pena». Hubo un momento de silencio antes de que volviera a hablar. «Lo siento,
Amelie. Por todo. Espero que puedas encontrar en tu corazón perdonarme. Suspiré, una sensación de paz se instaló en mí. He seguido adelante, Mark. Lo que pasó entre nosotros, está en el pasado. He aprendido mucho de ello y estoy agradecida por las lecciones. Me alegra escucharlo. Realmente te deseo lo mejor, Amelie. Te lo mereces. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que había recorrido un largo camino. Ya no era la mujer que buscaba aprobación o validación de los demás. Era Amelie, una mujer que había enfrentado la adversidad y salido más fuerte, una mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Recostándome, miré a mi alrededor en mi oficina, un espacio que era distintivamente mío, lleno de símbolos de mis logros y mis sueños. Tenía un nuevo comienzo, una oportunidad de escribir mi propia historia, una en la que yo era la protagonista, fuerte, independiente y